Java es uno de los lenguajes de programación más importantes en la industria del software, tanto del lado de los desarrolladores como del lado de la industria. Vamos a encontrar que existe una gran cantidad de software desarrollado y que parece que no tiene fin. Vamos a hablar un poco sobre las características que hacen que Java sea un estandarte dentro del desarrollo del software. Una de estas características es la multiplataforma. Una aplicación en Java y desarrollada muy bien siguiendo los patrones significa que va a ser multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo desarrollo una aplicación, esta aplicación, sin tener que realizar ninguna operación extra, va a ser compatible para un sistema operativo como Windows, Linux o Mac. Si hacemos un poco de memoria, podemos también recordar que los primeros teléfonos inteligentes estaban basadas en Java, sus aplicaciones. Por ejemplo, los juegos, la agenda y otras utilidades que tenían trabajaban con Java. Esto se debe a que Java cuenta con un concepto que no se encuentra muy fácil en el mundo del desarrollo del software o en el mundo de la programación, que es una máquina virtual o Java Virtual Machine. Esta máquina virtual va a ser la responsable de la ejecución del código Java en cualquier dispositivo. Es decir, que este código funcione. ¿Por qué decimos que esto es un proceso? Esto es un proceso motivado a que esta máquina virtual va a ser responsable de que la magia o proceso de multiplataforma funcione. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque en realidad lo que sucede adentro no es visible tanto para el desarrollador. Lo que es visible es que el desarrollador escribe un código y este código pasa por un proceso de compilación para finalmente este código que se genera va a ser interpretado por esta máquina virtual, que es la que hace que el sistema operativo X o Y trabaje con Java. Esta característica hace que Java se vuelva único y es uno de los lenguajes que puede ser compilado e interpretado. Java tiene las características de ser compilado e interpretado, es decir, pasa por ambos procesos. Es decir, que el desarrollador va a realizar un código, se genera un segundo código y este código es el que se le pasa a la máquina virtual, por poner un ejemplo de Linux, o a la máquina virtual que estamos trabajando con Mac o a la máquina virtual que estamos trabajando dentro de nuestro teléfono. Todas estas ideas fueron desarrolladas por una persona llamada James Gosling, una persona con vasta experiencia en compañías como Oracle y Google, dos empresas que tienen muchísimos proyectos Java. La idea de la compilación o compilador fue transmitida por esta persona, así como también lo que es la parte de la máquina virtual. Él quería un lenguaje de programación que se programara una vez y se pudiera leer o trabajar con él indiferente del sistema operativo. Actualmente Oracle cuenta con todos los derechos de Java. A partir de eso podemos decir que toda la información la podemos obtener a través de su sitio web, que cuando Java saca una versión, en realidad es que esa versión ya está más que probada. El JDK no es lo mismo que Java. Tú puedes tener instalado Java en tu máquina, pero no significa que puedas programar para Java. Significa que vas a poder leer los programas escritos en Java. Para poder programar utilizando Java, utilizamos el JDK. Java posee una sintaxis similar a C, como muchos otros lenguajes de programación, inclusive algunos sistemas operativos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar cosas muy similares en C, JavaScript o C++. Y estos estandartes son los que siguen la industria del software. Si revisamos la sintaxis, vamos a ver que son bastante similares. Obviamente, al ser derivados, vamos a encontrar sintaxis como punto y coma, llaves, corchetes, casi similares o iguales. Es la misma implementación. A continuación, vamos a hablar de un pensamiento muy importante al momento de comenzar a aprender sobre Java. Además, vas a tener uno de los mejores lenguajes de programación al momento de buscar trabajo o al momento de desarrollar una aplicación. En la actualidad, el desarrollo móvil, que es una realidad total, va a ser casi siempre basado con Java. ¿Por qué? Porque si comparamos la cantidad de sistemas operativos, vamos a encontrar que Android es el número 1 y dentro de Android todo lo que se escribe de forma nativa va a estar trabajando con Java. Es muy sencillo el salto que vamos a tener que dar para el desarrollo de aplicaciones móviles. Aquí vamos a conversar un poco sobre lo que es la instalación de Java. En este caso podemos abrir cualquier navegador que utilicemos. En mi caso, utilizo Firefox. Ya cuando estemos dentro de Google, es indiferente en realidad el buscador. Lo importante es que en la barra de búsqueda coloquemos la palabra Java Download. En este caso nos va a enviar a la página web de Oracle, en donde vamos a encontrar dentro de los primeros 4 o 5 enlaces esta referencia. Posteriormente nos va a abrir una excepción o panel de descarga.
podemos hacer el camino largo, que sería escribir oracle.com e ir a la sección de descargas. Posteriormente seleccionamos la opción de Java, pero vamos a utilizar el atajo que nos indica el navegador. Ya que estamos en la sección de descargas, vamos a anotar dos principales imágenes o botones en el centro de nuestra pantalla para descargar. Vamos a darle clic al botón izquierdo donde dice Java. Siempre que vayamos a realizar una descarga con Oracle, nos va a avisar que hay una licencia y que debemos aceptarla para poder trabajar o descargar los archivos. Vamos a decirle aceptar, y ya que hemos aceptado la licencia, podemos ver que dentro de los enlaces que tenemos versión de Java para Linux, Mac, Solaris y para Windows. Por ejemplo, en este caso, que estamos trabajando con Windows, esta es una máquina que tiene la versión de 64 bits, por lo que vamos a trabajar con 64. En el caso de que tengas una máquina Mac, lo que necesitas solo es descargar la versión de 64. Por el momento no existe en la documentación oficial una descarga para 32. Si fuera el caso, la tienes que buscar por tu cuenta desde el navegador. En este caso voy a darle clic a D64. Voy a decirle posteriormente guardar el archivo. Y al guardar el archivo simplemente tengo que, ya cuando lo tenga en la máquina, darle doble clic, darle siguiente y descargar. Vamos a continuar con la descarga y nos vemos en la siguiente clase. Muy bien, si ya tienes instalado o realizaste la descarga del Eclipse con Java, vamos a tener, o como pudiste haberte dado cuenta, hay que realizar algunas configuraciones. Cuando ya tenemos Eclipse y descubrimos la carpeta, o cuando lo abrimos, automáticamente nos va a aparecer una ventana como la presente. Es una ventana de configuración sobre el espacio de trabajo. ¿Qué quiere decir un espacio de trabajo? En realidad, Eclipse es un programa como muchos otros, pero la característica que tiene, o su característica principal, es que la carpeta o el archivo donde va a estar trabajando necesitamos siempre indicarlo, o workspace. Podemos decirle que no nos vuelve a realizar la pregunta, pero por lo menos la primera vez que abramos la aplicación nos va a aparecer esta ventana. Nos va a preguntar dónde deseamos tener una carpeta. Esta carpeta se va a llamar como nosotros queramos. En mi caso siempre le dejo, o en este caso le voy a dejar la ruta que tengo seleccionada. Si yo le digo en este momento que no me vuelva a preguntar, siempre es necesario que nos pregunte dónde o en qué directorio queremos trabajar. Porque para nosotros tener en cuenta, o si en el caso de que no queramos o no sepamos, no nos recordemos dónde guardamos nuestro proyecto, siempre, bueno, lo vamos a tener allí. Si queremos cambiar la ruta, le damos al botón de buscar o browse y bueno, lo podemos dejar por defecto. En este caso lo podemos dejar por defecto, le vamos a decir OK. Esta versión de Eclipse es la última versión de Eclipse. Esta es nuestra ventana de inicio y solamente sale la primera vez que vamos a abrir el aplicativo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente cerrar en el caso de que ya no queramos ver esta ventana, o podemos dar un repaso aprovechando la documentación que nos proporciona el Eclipse. Por ejemplo, podemos ir a los tutoriales, ver noticias, ejemplos y dar un repaso a algunas características. Por ahora vamos a cerrarlo y esta es la ventana que en realidad es Eclipse. La que vimos es un mensaje de bienvenida, no lo vamos a volver a ver. De aquí en adelante, siempre que veamos Eclipse, automáticamente va a ser esta vista la que vamos a estar trabajando. Ahora, todos los elementos que están en la ventana de Eclipse, todos son movibles. Es decir, lo podemos hacer aparecer o desaparecer. Lo podemos unir a otra parte. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos algunas pestañas. Estas pestañas que tenemos en la parte inferior, si yo deseo moverlo, por ejemplo, a otra ventana o al lado izquierdo o al lado derecho, simplemente lo arrastro y ahí está, automáticamente se coloca en esa parte. Si lo quiero regresar a su ubicación anterior, lo arrastro y lo coloco y bueno, lo puedo colocar. Puedo colocar abajo, puedo colocarlo dentro de los elementos y allí está. Como puedes ver, todos estos elementos son configurables. Todo se puede mover. Esto es algo que si lo sabemos aprovechar va a ser muchísimo más fácil durante todo nuestro desarrollo. En algún momento vamos a tener que ver todos los archivos, las configuraciones, problemas y en realidad puede darnos bastante información. Todo va a depender de la configuración. Ya sabemos que todas las pestañas que están dentro de Eclipse son movibles y podemos reubicarlas o simplemente podemos minimizarlas o la podemos quitar de nuestro entorno y bueno, todo el espacio de código aumenta. Esto quiere decir que si yo disminuyo de otro lado, vemos que toda mi ventana de código o donde nosotros vamos a desarrollar va a crecer. Si yo deseo que la vista de todos los elementos regrese, le puedo decir
al botón Restore y ahí están nuevamente mis vistas de código. Mis vistas de código ahora se vuelven unas ventanas más pequeñas y esto se vuelve una ventana más pequeña. Todo esto hace que el entorno de Eclipse sea bastante flexible. Además, dentro de las opciones del menú, si hacemos clic a los diferentes elementos, veremos algunas de las configuraciones, pero nos vamos a centrar en una de las más importantes. Vamos a hacer clic donde dice Windows, posteriormente en Preference o Preferencias, hacemos clic. Allí aparece la configuración o preferencias, por decir generales, del Eclipse. En realidad aparece una general y otras particulares. Solamente debemos quedarnos en la pestaña general. Posteriormente vamos a ver todo lo que tiene que ver con el diseño de Eclipse, cómo se van a ver las letras, el tamaño, qué configuración vamos a tener para aparte de, de algunos botones, y posteriormente en la parte de abajo todos estos otros elementos. Ya podemos abarcar unos temas más específicos, por ejemplo Java. Vamos a ingresar a la apariencia en este caso del editor. Vamos a ver cómo va a trabajar, vamos a ver de dónde está tomando las versiones. Fíjate que allí está tomando las versiones que en este caso, la versión 8. Si ingresamos a la versión de los JRE, ahí vas a ver que, tenemos esas versiones. Como ves, estas versiones de configuración son bastante amigables. Es muy sencillo, como cualquier herramienta al principio puede resultar un poco engorroso. Y ya analizamos la opción de Windows y de Preference. Ahora, la segunda opción sobre la que vamos a centrarnos es la de ayuda o Help. Vamos a ir a la parte de abajo donde dice Install New Software. Vamos a hacer clic allí y si nosotros queremos instalar algún software nuevo, por lo general en Eclipse el proceso es este y es genérico. En principio debemos tener una URL o una dirección web donde va a estar el archivo para descargar, o en este caso añadir las nuevas opciones. Vamos a hacer clic o podemos desplegarlo allí. Si no lo encontramos, simplemente podemos utilizar las que vienen por defecto. Por ejemplo, aquí hay una opción para hacer una actualización. Hacemos clic allí y nos indica todas las opciones que hay en la parte central. Podemos seleccionar una o seleccionarlas todas y automáticamente nos va a indicar cuántos paquetes y cuántos aplicativos hemos seleccionado. Le decimos posteriormente siguiente. Y una vez que indiquemos siguiente, allí es una parte donde, vamos a dar una revisión a lo que seleccionamos. Posteriormente le decimos siguiente y nos envía a la parte de la descarga o licencia. Siempre antes de instalar un nuevo software en Eclipse debemos aceptar la licencia y posteriormente indicarle Finish. Y él va a comenzar el proceso de descarga. Por lo general, esta opción de descargar nuevo software en Preference de Eclipse es una de las opciones más importantes que podemos aprender y que nos puede servir más adelante con el Eclipse. Esto es todo por esta clase. Te espero en la siguiente clase. Creando un nuevo proyecto con Java. Lo primero que debemos entender es cuál es la estructura básica de un proyecto en Java. En realidad pueden ser un conjunto de cosas que podemos necesitar o simplemente no los tomamos en cuenta. En esta oportunidad vamos a crear nuestro proyecto donde dice File, New y finalmente Java Project. Hacemos clic y luego nos aparece una ventana donde debemos seleccionar el tipo de proyecto que vamos a realizar. En este caso escojo la opción Java Project y posteriormente nos solicita colocar un nombre del proyecto, que en este caso le voy a colocar Java 1. Este nombre automáticamente lo coloca en un archivo. Debemos tratar de que Eclipse no coloque estos espacios como nombre del proyecto. Esto es una regla general de la informática, ya que como vamos a trabajar con varios sistemas operativos, esto puede traernos ciertos problemas. Entonces lo que vamos a hacer es colocar en el nombre Java-1 sin espacios. Muchas veces si deseamos ingresar a nuestro archivo desde una línea de comandos podemos tener muchos problemas. En este caso estamos verificando nuestro directorio que esté correcto. Posteriormente tenemos una sección con el nombre JRE donde podemos observar la versión de Java con la que estamos trabajando. En mi caso voy a seleccionar Java SE -1.7. Si tienes instalada la opción de Java 1.8 la puedes seleccionar también. Si necesitáramos cambiarla podemos seleccionar las otras opciones que tenemos disponibles. En mi caso voy a mantener la versión que está por defecto en este caso. En el Project Layout nos va a indicar dos opciones a usar: el proyecto o directorio o crear de forma separada el directorio o el folder. La recomendación es dejarlo como viene por defecto.
Finalmente, si tenemos algunos recursos que seleccionar, podemos agregarlos en esta opción. De momento, como es un proyecto básico, lo vamos a dejar en blanco. Posteriormente hacemos clic en Finish y en la ventana sobre Asociación de perspectiva seleccionamos que sí. Del lado izquierdo vamos a ver un directorio o folder y vamos a observar que aparece una J de Java, lo que dependiendo del tipo de archivo, en este caso podemos percibir algunas cosas. Si hago clic en desplegar, voy a ver que me aparecen algunos directorios. Esta es la estructura básica de un proyecto de Java. Mi primer directorio se llama src o source. Todos los archivos van a ser códigos fuentes, lo que quiere decir que todos los archivos que están escritos en Java se van a almacenar en este directorio. En JRE System Library está todo lo que trae nuestro Java. Si damos en desplegar, vamos a ver una serie de carpetas o paquetes que no son más que las herramientas o instrucciones que podemos usar para trabajar nuestra aplicación en Java. En principio, quedamos que en src van a ir todas las tareas de Java. Voy a hacer clic derecho, luego en nuevo y por último en clase. En este caso me va a solicitar un nombre y le voy a colocar main, que significa principal o fuente. Posteriormente me indica sobre modificadores. Por ahora lo voy a dejar como public. Y finalmente no voy a modificar ninguna otra opción porque en realidad así como está me va a funcionar, ya que me va a crear mi archivo. Ahora hago clic en finalizar y ya tenemos nuestra primera clase. Si te fijas, el archivo main.java se creó en nuestra estructura. Automáticamente este tipo de proyectos crea un paquete por defecto, porque no tenía paquetes cuando quieres crear un archivo. Si deseas crear otro proyecto Java, lo puedes crear a partir de allí o a partir de este mismo archivo. Pero si deseas acomodar más esta estructura, puedes crear otro paquete y otro archivo. Ya no sería necesario una estructura básica. En este caso sería una estructura diferente. En principio, podríamos colocar todos los archivos .java que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Aprendiendo a colocar comentarios en el código. Cuando nos estamos iniciando en el mundo de la programación, hay algo que siempre debemos saber y es cómo se colocan los comentarios. Colocar comentarios puede parecer sencillo, pero hay dos cosas que se deben conocer. La primera es que se va a colocar en estos comentarios y lo segundo es que nos va a ayudar a realizar cambios sin tener que eliminar por completo una línea de código. En esta oportunidad vamos a colocar una línea de código en Java. Esta es una instrucción, la cual puede ser la que queramos para este ejemplo. Pensemos que es una instrucción bastante compleja y deseas realizar cierta actividad a partir de esta línea. En realidad no importa tanto el mensaje, sino lo que sigue, ya que a partir de allí comienza a ejecutarse cierta orden dentro del programa. Por lo que debes colocar un mensaje que indique a partir de aquí se realiza cierta actividad. Siempre mis comentarios deben estar precedidos por un / o la muy conocida barra y luego el mensaje que deseo colocar. Si necesito una segunda línea para escribir, puedo escribir nuevamente el / y puedo colocar un número, en este caso el 2. Ahora, si me extiendo a una segunda línea, si me extiendo a una tercera línea, esto en realidad se puede volver muy poco práctico, ya que entonces debemos colocar / por cada línea de código. Lo ideal en este caso es utilizar un /*. Y me voy a la última línea que deseo comentar. Así automáticamente me coloca este mensaje o este código /*, si te das cuenta al final de estas líneas. Y me voy a la última línea que deseo comentar y automáticamente me coloca un */. Esto se llama bloque de comentarios y en realidad estamos colocando un comentario por cada línea y no es necesario colocar un // por cada línea de código, que el compilador lo entiende de esta manera, de forma automática.
podemos ver que estas líneas no tienen slash y se ven como si estuvieran comentadas. Si presiono Enter para abrir un espacio, me voy a dar cuenta de que cada línea ya se encuentra comentada. Por tal motivo, Java va a ignorar todo el texto que se encuentra dentro de esas líneas. Esto es muy útil también al momento de buscar errores dentro de mis líneas de código, ya que si detecto que puedo tener algún error dentro de mi código, puedo comentar esa línea y así validar si la misma presenta algún error de compilación. También podemos analizar el programa y sirve para verificar si la línea en cuestión me presentaba algunos problemas o no. El objetivo principal del comentario va a ser ayudar al programador para ver qué estaba haciendo, así como dar instrucciones específicas o simplemente no eliminar las instrucciones dadas en los momentos de algún error y no tener que borrar las instrucciones de nuestro programa. También nos sirve como base para proyectos de software grande, ya que si nuestro código va a ser visto por muchas personas, vamos a tener que estar comunicados y no es tan fácil decir en la línea 2 o 3 debe realizar tal modificación. ¿Qué son las variables? Una variable en Java es un identificador que representa una palabra de memoria que contiene información. El tipo de información almacenado en una variable solo puede ser del tipo con que se declaró esa variable. En todos los lenguajes de programación o en casi todos vamos a encontrar variables, las cuales son datos que siempre van a tener un contenido. Podemos crear varias variables vacías, pero van a estar esperando cualquier otro tipo de dato. En Java, para declarar una variable, lo que debemos hacer es llevar un orden y siempre se va a colocar primero el tipo. Existen diferentes tipos de variables. Por ejemplo, al colocar la palabra int, le estoy indicando a Java que la variable es de tipo entero y le colocamos un nombre. En este caso pudiera cambiarlo por cualquier nombre, por ejemplo carro o auto o num como número, pero debes fijarte que en este caso la palabra número no tiene acento y esto se debe a que en la programación no se colocan los acentos y menos cuando estamos trabajando con datos. Por ejemplo, la variable no puede llevar un acento y menos cuando trabajamos con estos datos. Esto es muy común también en la programación de bases de datos. A veces, como se llama una tabla, fila o columna, no puede llevar acento. No es recomendable. Los nombres de las variables no pueden llevar espacios. Por ejemplo, si deseo llamar esta variable número 2, esto va a marcar un error porque el nombre de la variable debe ir todo junto. Ahora, si coloco todo junto como debería ir, se va a quitar el error y me lo va a tomar como el nombre de una variable. Esta variable inicia colocando siempre el tipo. Damos un espacio, luego el nombre y la sintaxis de Java siempre va a terminar con punto y coma. Todas las instrucciones van a terminar con punto y coma. Existen variables que son instrucciones principales y también hay instrucciones que se combinan y no llevan el punto y el coma. Pero la declaración de una variable normal siempre va a llevar esto. Entonces, allí estamos colocando una variable que va a ser número 2 de tipo entero y lo que va a poderse colocar en ese dato. Java es un lenguaje de programación fuertemente tipado. Esto quiere decir que si deseo declarar otra variable, por ejemplo de nombre float, automáticamente al quererla colocar dentro del número 2, esta me va a dar un error. Esto es motivado a que la primera es de tipo entero y este es otro tipo, por lo que Java no permite este tipo de operaciones. Cada tipo debe trabajarse por separado, dependiendo del tipo de variable. Sin embargo, se pueden realizar varias operaciones algo complejas que no son muy aconsejables. Los tipos se deben trabajar como tipo y las variables siempre deben llevar un nombre, ya que las variables sin nombre no existen. El tipo de dato numérico entero es un subconjunto finito de los números enteros del mundo real. Estos pueden ser positivos o negativos. El tipo de dato entero nos va a permitir colocar dentro de una variable un número entero. Esto lo vamos a encontrar en casi todos los lenguajes de programación. En este ejemplo vamos a colocar la palabra int
seguido de la palabra número y lo cerramos con un punto y coma para indicarle a Java que nuestro dato es entero. Para agregar código en Java debemos colocar la palabra public. Esto quiere decir que cada método en una clase puede ser público, protegido o privado dependiendo del nivel de acceso que el programador quiere darle. Static, que es un método el cual puede ser de instancia o de clase. Luego la palabra void, que es un método main, no va a retornar ningún valor. Y por último, el main, que es el nombre del método que la máquina virtual de Java busca para comenzar a ejecutar un programa. Vamos a colocar un paréntesis y abrimos y cerramos llave entre algunos espacios. Entre los paréntesis podemos colocar la palabra string con la S mayúscula y abrimos corchetes. Luego un espacio y vamos a colocar el nombre que deseemos colocar. En mi caso voy a colocar la palabra argumentos. Al principio puede parecer algo confuso, sin embargo lo que ocurre es lo siguiente. Aquí estamos creando una clase y abajo estamos colocando todo el código que se va a ejecutar de esta clase. Entonces la declaración está definida aquí como variable de tipo entero. Para colocar un valor tenemos dos opciones. En este caso podemos colocar como entero, int número, punto y coma. Recuerda siempre colocar el punto y coma al final de cada línea de código. Y abajo voy a colocar nuevamente int número igual a 90. Aquí ya tenemos la declaración de un valor entero y la asignación de un valor también entero. Esto lo podemos hacer también de la siguiente manera, para que quede todo en una sola línea. Para poder ver su valor o imprimir en la parte inferior de la consola, debemos colocar la palabra CISO más control más barra espaciadora y automáticamente nos va a autocompletar. De lo contrario, puedes seleccionar la tercera opción indicándole que vamos a imprimir por la salida estándar. Presionamos Enter y nos agrega esta instrucción. Vamos a colocar entre paréntesis la palabra número, luego guardo el proyecto con la combinación de teclas Control S y lo ejecuto desde el botoncito verde en la parte superior donde dice Run. Vemos que en la pantalla inferior de la compilación, en la parte inferior, aparece el número 90. Si cambio el valor a 50, voy a ver que el valor cambia a 50. Esto simplemente significa que estamos asignando un valor de tipo entero y mandando imprimir el valor que en este caso es igual a 50. Vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. En este caso vamos a crear otra variable y le ponemos una letra F y va a ser igual a 10 entre 3. Vamos a imprimir un resultado por lo que entre paréntesis el número F. Ahora volvemos a guardar y ejecutar y vamos a ver el valor en la parte inferior que es igual a 3. Pero ¿por qué me da 3? Esto es muy sencillo y se debe a que si divido 10 entre 3, el valor va a ser igual a 3,3333. En este caso Java lo asocia que el número 10 es un número entero. Entonces todos los números fraccionados se ignoran, ya que el tipo entero solo permite números enteros. Entonces al imprimir me va a imprimir el número 3, que es un valor entero. Y los enteros tienen límites. Vamos a colocar este otro ejemplo. El entero de número A va a ser igual a 9, 8, 9, todos estos números allí. En este caso, Eclipse me va a devolver un error, ya que se encuentra fuera de rango. Y a pesar de que es un número entero, no me va a permitir trabajar. Debo entonces averiguar qué número puedo utilizar para mis valores de datos enteros, dobles, flotantes o enteros largos. Esto es importante y es bueno saberlo, ya que depende de tu lenguaje de programación. Debes conocer los tipos de datos, ya que varían dependiendo de si tu computador es de 32 o 64 bits. Le puedes agregar en estos casos más o menos datos. El tipo de dato cadena
Este tipo de dato es común en los lenguajes de programación ya que se manipulan la cadena en sus diferentes niveles. Para declarar una cadena lo que necesitamos es la palabra reservada string. Ahora, solo debemos colocar un espacio y un nombre. En este caso sería string, recuerda string con S mayúscula, cadena igual a comillas. Entre las comillas dobles voy a colocar mi nombre. Esto es una cadena de texto normal que vamos a encontrar en casi cualquier lado. Vamos a colocar la impresión de la salida estándar y colocamos el nombre de la variable. Y como ves nos imprime el nombre completo. Esta es una forma de tener una cadena. La cadena también puede ser por números. Le podemos decir que va a ser la cadena string, cadena n, igual, entre comillas, 99, por ejemplo, 889, los números que deseamos colocar. Esto es una cadena de números. En el tipo cadena podemos guardar casi cualquier carácter que tenemos en el teclado. Vamos a mandar a imprimir el valor de cadena n. Entonces guardamos y ejecutamos y allí lo puedes ver. Aunque veamos un número, técnicamente no es un número, sino que es una cadena. Lo que ocurre es que al manejar el tipo de cadena, aunque coloque un número, este abandona las propiedades de un número y toma los atributos de una cadena. Las cadenas no solo nos permiten guardar letras o números, podemos crear una tercera cadena de nombre cadena K y que va a ser igual a todo lo que se encuentre arriba de los números, que sacamos presionando Shift. Por ejemplo, vamos a sacar los números que estén sobre el número 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Vamos a colocar punto y coma. Ahora vamos a mandar a imprimir. Esta tercera cadena le decimos guardar y ejecutar y vemos que imprime. Esto puede ser también parte de una cadena. Ahora, supongamos que queremos manipular comillas dobles. Por ejemplo, esta vez se va a llamar cadena O. Si hago lo siguiente, string, cadena O, igual a comillas, comillas y comillas dentro de las mismas comillas, me va a marcar un error. Lo que debemos hacer en este caso es lo siguiente. Vamos a colocar una barra invertida entre las comillas y vamos a mandar a guardar y ejecutar. Como ves, imprime las comillas dobles. Lo que ocurre es que como la cadena está encerrada entre comillas dobles, una opción viable es colocar una barra invertida entre las comillas dobles. Y como queremos imprimir el compilador de Java, entiende que se va a imprimir dos comillas dobles. Esta es la forma como se ejecuta una cadena. Leyendo datos desde el teclado. Cuando estemos realizando diversas tareas en nuestro teclado, podremos ejecutar ciertas acciones. Java nos ofrece una opción de nombre Scanner. En este caso vamos a generar una línea donde coloquemos escribe tu nombre. Entonces en Scanner vamos a colocar leer igual a new espacio Scanner. Cuando nos salga una línea roja en una clase, hacemos clic en control más barra espaciadora y le decimos que nos importe la clase que necesitamos. Entonces, entre los paréntesis vamos a colocar system.in. Esta línea nos indica que podemos ingresar datos desde el teclado. Vamos a colocar un entero que va a llevar por nombre y va a ser igual a int o una variable entera, nombre igual a leer.nextInt. Vamos a guardar y ejecutamos. Como ves me indica un mensaje, escribe tu nombre y me va a aparecer un prompt, esperando por algo, como te puedes dar cuenta. Coloco la palabra hola y ves que tiene un color diferente y le voy a marcar enter. Ahora me aparece un error. Esto es motivado a que está esperando que sea un dato entero. Yo estoy colocando una cadena. Vamos a colocar un número 10. Y listo, ya no aparece más el error. Si queremos que esto funcione de otra forma, podemos mandar a imprimir el dato. Por ejemplo, mandamos a imprimir un nombre y me solicita un nombre. Si coloco Benny y presiono enter, me marca nuevamente un error.
Si vuelvo a ejecutar y coloco el número 100, me va a imprimir el número 100. Esto es importante, ya que siempre que estemos escribiendo algún dato del teclado, debemos esperar alguna comparación. Debemos prevenir los errores verificando qué datos podemos permitir que el usuario pueda ingresar. Si deseo tener algún otro dato o algún otro tipo de dato, o si quiero que no se muestren datos enteros, ejecuto un control más barra espaciadora y desde allí selecciono el tipo de dato que necesito. Por ejemplo, cambio el next y puedo colocar un byte, por ejemplo un sort o algún otro tipo de dato. En este caso lo que debo colocar es algo que sí espero, por ejemplo un entero. Lo que acabo de hacer es generar un error para este ejemplo, pero lo que quiero que entiendas es que si generas un entero, debes esperar un entero. Asimismo, si es una cadena, debes esperar por una cadena. El operador de suma es el mismo que hemos usado desde que nos enseñaron a contar, que es el signo de más o la cruz. Para utilizar primero una operación de suma debemos colocar algunos valores. Definimos un número A y un número B, en mi caso num A y num B. Podemos darnos cuenta que son dos números de tipo entero, por lo que podemos definir dos valores sobre la misma línea, si son del mismo tipo, como en este caso. Si fueran de diferente tipo, tuviéramos que cambiar de línea, pero en este caso estamos declarando dos variables del tipo entero. Presionamos Enter y en la siguiente línea declaramos su valor. Entonces le indicamos que num A es igual a 9 y num B va a ser igual a 25. Vamos a tener una tercera variable de nombre R o R de resultado, que va a ser igual a lo que tenemos en un número en num A más num B. Posteriormente vamos a declarar el entero de R, que va a ser igual a num A más num B. Usamos nuestra salida estándar y vamos a ejecutar, control S y posteriormente ejecutar. Como ves, nos indica el resultado que es 34. Los operadores siempre van a tener varias formas de utilizarse. Por ejemplo, aquí estamos sumando la variable 1 y la variable 2, pero también puedo hacer la suma directa. Aquí donde envío a imprimir mi resultado, deseo imprimir el resultado de sumar num A más num B y ejecuto. Como ves, me continúa mostrando el mismo valor. Vamos a hacerlo con una constante, 1 más 1. Guardamos y ejecutamos y vemos que nos coloca ahora el valor de 2. También puedes colocar el valor de un número fijo. No tiene que ser una variable, pero le podemos indicar 1 más num B. Guardamos y ejecutamos y vemos que nos da el resultado de esta suma. Como podemos ver, el operador de suma es una suma, no importa si es un número o una variable. El operador de resta o subtracción en Java, así como en cualquier otro lenguaje de programación, se realiza con el signo de menos o rayita. Para esto declaramos la variable entera de A, B y C y abajo vamos a colocar un valor a cada una de ellas. Comenzamos con la letra A, que va a ser igual a 11. Colocamos un punto y coma. La letra B va a ser igual a 20. Colocamos nuevamente punto y coma. Y C va a ser igual a menos B. Recuerda siempre colocar el punto y coma al final de cada línea. En cada una de las líneas, si esto lo ejecutamos, vamos a ver que no ocurre nada. Pero no es que no pase nada, simplemente es que no lo estamos viendo. Para poder ver el resultado de esta operación, debemos mandar a imprimir C o resultado de la resta de A menos B. Vamos a guardar y ejecutar y vemos que aparece un menos 9. Está en lo correcto porque 11 menos 20 es igual a menos 9. Pero como es un operador, en este caso también lo podemos colocar de forma directa en la operación de mandar a imprimir, por ejemplo, un 10 menos 12. Vamos a guardar y ejecutamos y como ves nos coloca un menos 2 como resultado. Y está en lo correcto porque 10 menos 12
es un número menos 2. Y como podemos ver, el operador de resta es bastante sencillo y es lo que conocemos como subtracción en matemáticas. El operador de multiplicación, en este caso la operación va a ser ejecutada con el carácter asterisco del teclado. Vamos a realizar un ejemplo donde vamos a generar una multiplicación. En este caso vamos a generar tres variables que van a ser x, y y z. Y vamos a asignarle a cada una un valor. Por ejemplo, x va a ser igual a 2, y va a ser igual a 3 y z va a ser igual a x por y, o la multiplicación de ambos valores. Vamos a colocarlo al mismo nivel, guardamos y mandamos a imprimir por la salida estándar a z. Y ejecutamos. Vemos que el resultado que tenemos es 6, ya que 2 por 3 es igual a 6. Y la operación está correcta. Lo mismo ocurre si donde coloqué la z coloco, por ejemplo, 4 por 4. Y vemos que el resultado, en este caso el operador, también lo podemos colocar de forma directa. Y podemos realizar la multiplicación de forma que el 4, podemos realizar la multiplicación de forma directa de 4 por la variable x. Vamos a guardar y ejecutamos y tenemos un resultado de 8. Es decir, que 4 por 2 es igual a 8. El signo a utilizar va a ser siempre el signo de asterisco. El operador de división en Java tiene dos operadores. El operador de barra y el operador de porcentaje. Para este ejercicio vamos a crear primero tres variables del tipo entero que se van a llamar A, B y C. Recuerda siempre colocar al final de cada línea el punto y coma. Vamos a darle a A el valor de 20, B va a tener el valor de 5 y C va a ser igual a la división entre A y B. Ahora vamos a guardar, control S, y vamos a mandar a imprimir por la salida estándar lo que tenga C. Guardamos, ejecutamos y vemos que nos muestra el número 4. La operación en general está bien, que es 4, pero 20 entre 3 me va a dar una fracción. Sin embargo, me coloca un número entero y este número decimal no aparece. ¿Qué vamos a hacer para que aparezca este número? Vamos a crear una cuarta variable del tipo flotante, la cual va a almacenar la data de A entre B y la vamos a definir como E. Vamos a mandar a imprimir por la salida estándar este dato E. Vamos a ejecutar y vemos que ahora me da un resultado de 6.0 o 6 con un decimal. Algo que debemos considerar es que las operaciones se ven afectadas por los tipos de datos. Pero, ¿qué pasaría si le asignara a estas variables un valor flotante? Vamos a guardar y ejecutar y podemos ver el resultado que cambió. Es decir, ahora me dice 6.6666 con un 5 al final. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando estamos trabajando enteros, estamos a expensas de que no nos muestre el número exacto, sino el número entero. Lo que debemos hacer es colocar el tipo de dato, ya que este siempre va a afectar el tipo de dato que estemos trabajando. Ahora, vamos a realizar la operación, pero con un signo de porcentaje, que es otro tipo de división en Java. Vamos a cambiar la operación de A entre B y le colocamos un signo de porcentaje. Vamos a guardar y ejecutar la orden y nos muestra que el resultado es 2 y nos muestra dos resultados. Como vemos, también nos muestra dos tipos de operación, la operación diff y mod. Vamos a ver que los resultados dan 2.0 y 6.6. Pero, ¿qué es lo que sucede? La primera operación nos entrega el residuo o lo que sobró de la división. Y esto lo sabemos ya que tenemos el número 20 entre 3. ¿Y cuántas veces cabe el 20 entre 3? Como vemos, cabe 6.6666 con un 5 al final. Y nos sobran 2. Entonces, este 2 es el residuo de la división. Como podemos ver,
Podemos tener entre la división el resultado que se conoce como diff y el mod, que es el residuo de esta. El operador diff es la parte entera del cociente de una división y el mod es el residuo de esta división. El operador concatenar. Una de las necesidades más básicas en el proceso de desarrollo de software es la concatenación. En términos de programación, concatenar es unir o enlazar diferentes datos para formar un dato más grande. En Java, el tipo de dato más versátil para efectuar la concatenación son los strings. El operador de suma, en este caso, lo podemos utilizar cuando decimos concatenar, pero cuando decimos concatenar, quiere decir que vamos a unir y el operador de suma va a trabajar dependiendo del tipo de dato. Vamos a comenzar con dos variables, A y B, y decimos que A va a valer 1 y B va a valer 1. Finalmente vamos a mandar a imprimir por la salida estándar el resultado de A más B. Este sería el primer resultado. Vamos a ejecutar y vemos que nos imprime un 2. ¿Qué estamos haciendo? Estamos realizando una suma de 1 más 1, que es igual a 2. Esto no es concatenar, pero este primer ejercicio nos va a servir para ver qué ocurre cuando tengo dos valores. Por ejemplo, vamos a colocar string de x, abro comillas dobles, 1, cierro comillas dobles, y lo importante es colocar el número entre comillas dobles. Siempre debemos utilizarlo. Vamos a colocar la segunda variable que es y igual a 1. Guardamos y colocamos la S mayúscula. Algo importante cuando colocamos cadenas debemos hacerlo con S mayúscula y guardamos. Recuerda el valor string. Recuerda el operador string debemos utilizarlo con S mayúscula siempre. Para autocompletarlo puedes completarlo con control más la barra espaciadora. Ahora lo que vamos a hacer es mandar a imprimir utilizando X más Y. Y vamos a decir ejecutar. Y ahora nos aparece el número 11. Pero en realidad este no es el número 11, sino es el número 1 y el número 1 al lado. Lo que es que se están uniendo las cadenas que nos muestran un 1 y un 1. Si coloco aquí mi nombre, Benny José, vemos que al mandar a imprimir esta operación lo que nos muestra es el nombre y el apellido juntos, como el mismo dato. Esto se conoce como concatenar y se utiliza cuando estamos trabajando con cadenas. Lo que ocurre es que tengo dos variables de tipo entero en una suma. Voy a tener una suma. Pero cuando está involucrada una variable de cadena, simplemente va a realizar el enlazado de los datos como si fuera una cadena. Conociendo el ciclo for. Los ciclos for o ciclos para son unas estructuras de control cíclica que nos permite ejecutar una o varias líneas de código de forma iterativa o repetitiva, pero teniendo cierto control y conocimiento sobre las iteraciones. En el ciclo for es necesario tener un valor inicial y un valor final, y opcionalmente podemos hacer uso del tamaño, del paso entre cada giro o iteración del ciclo. En resumen, un ciclo for es una estructura iterativa para ejecutar un mismo segmento de código una cantidad de veces deseada, conociendo previamente un valor de inicio, un tamaño de paso y un valor final para el ciclo. Los ciclos son la forma que tenemos en Java y en cualquier lenguaje de programación de hacer las cosas más de una vez, sin necesidad de estar escribiendo de forma manual o estarlo haciendo nosotros. Vamos a utilizar y entender el ciclo for, que en principio se coloca de color morado. Esto significa que es una palabra reservada. Vamos a colocar los paréntesis y finalmente colocamos las llaves, que nos van a permitir abrir y cerrar un bloque de código. Normalmente las llaves sirven para encapsular el código que estamos creando, y aquí en Java no es la excepción. Esta es la sintaxis básica para un ciclo for. Una que es el valor inicial, 2 que va a ser la condición y 3 que va a ser el incremento.
Esta es la sintaxis básica de un ciclo en Java. Vamos a cambiar ahora porque esa expresión nos marca un error, ya que está en español, pero la traducción al lenguaje de programación va a ser la siguiente. Debemos colocar un valor inicial. Vamos a colocarla aquí mismo con i de incremento, que va a ser igual a 0, y la separación de los otros elementos va a ser por un punto y coma. El siguiente que vamos a cambiar va a ser la condición donde i va a ser menor que 21. Y finalmente el último punto que habla de un incremento el cual podemos hacer, por ejemplo, indicando que i va a ser igual a lo que tenemos en la suma de i más 1. Adentro lo que vamos a hacer es simplemente mandar a imprimir el valor de i. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a colocar el valor de i, que es i, que es más 1. Vamos a guardar y ejecutamos. Vemos que dentro de la consola nos muestra la siguiente impresión. El primer valor es 1 y el siguiente 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 20. Esto que tenemos lo podemos optimizar de una manera muy sencilla. Esta repetición nos indica que estamos realizando esto 20 veces. Entonces podemos definir desde aquí arriba un número entero i y allí está el cambio. Esto va a hacer que el código se vea más limpio. Podemos colocar en la parte de incremento una reducción y vamos a colocar un i más más. Guardamos y ejecutamos y vamos a ver que ahora el valor es hasta 21. Ahora, como ves, el valor cambió, pero esto es motivado a que la condición cambió, por lo que mientras i sea mayor a 21 o igual, entonces automáticamente, como estamos entrando en la última opción, i es igual a 21, se va a continuar ejecutando. Cuando se deja de ejecutar un for, es muy importante saber que esta es la condición que indica cuándo terminamos. Mientras i valga menos que 21 o igual a 21, cuando ya es 22, automáticamente ya no cumple esta condición y sigue su camino. Por ejemplo, vamos a autocompletar y colocamos la palabra fuera. Vamos a guardar y ejecutar y podemos ver que en todos los casos se encuentra dentro del ciclo for. Llegamos al 21 y automáticamente sale del ciclo. Y es entonces donde nos encontramos la instrucción que acabamos de colocar. Al no cumplir, nos encontramos la palabra que imprimimos, es decir, la palabra fuera, que ya está dentro de un for. Y estamos usando una variable de incremento para hacer la guía de las repeticiones. El ciclo while o mientras lo que va a hacer es ejecutar una porción de código que le indiquemos a partir de que se cumpla una condición. Si ésta se cumple, nos quedamos dentro de este ciclo hasta que se cumpla esta condición. Si no se cumple, nos quedamos dentro de este ciclo hasta que se cumpla la condición. Ahora, para esto debemos colocar la palabra while entre paréntesis y llaves. Dentro de los paréntesis lo que vamos a colocar es una comparación. Entonces vamos a crear un entero de nombre i y dentro de un while vamos a escribir que i es menor que 20. Y en la salida estándar lo siguiente. Vamos a colocar el valor es entre comillas dobles. Colocamos un espacio más i. Esta es la estructura de un while básico. Tenemos un error, pero lo vamos a dejar a propósito. Si le doy a ejecutar a esto que tenemos en la consola, nunca cambia de valor, sino que se queda en 0. Cuando tengamos este problema en la consola, hacemos clic en el botón rojo de la consola. Pero, ¿por qué se repite tanto? Pues, porque estamos diciendo que i es igual a 0. Y estamos entrando en un ciclo cuando i es menor que 20. Y eso no lo podemos cambiar. Pero, para acomodar esto, vamos a agregar una línea más de código, donde podemos agregar una instrucción de incremento. Por ejemplo, un i más más. Colocamos punto y coma, guardamos y ejecutamos
Y vemos cómo ahora ya no se queda ejecutándose tantas veces, sino que comienza en 0 y termina en 19. Y son mis 20 valores. Como vemos, la instrucción de while me va a permitir ejecutar esta opción. La característica de while me va a indicar cuándo queremos ejecutar esta opción. Podemos también analizar que si no colocamos el incremento while, no lo va a hacer por nosotros, ni la instrucción ni el ciclo. En este caso debemos ingresar una opción de salida y más. Siempre que tengamos una opción de salida, nuestro código no se va a quedar ejecutándose. El ciclo for each se va a considerar como uno de los últimos ciclos que se van a aprender cuando estamos comenzando con la programación, ya que es un poco difícil de asimilar, pero con una buena explicación es bastante sencillo. La sintaxis del ciclo es la palabra for. Abrimos paréntesis y se abren y cierran llaves. La forma es similar a la del ciclo for, pero solo debemos separar los ejemplos que vamos a recorrer, en este caso un conjunto de cadenas. Para eso vamos a colocar la palabra string siempre con la S mayúscula. Abrimos corchetes, abrimos un espacio y nombramos una lista o le colocamos por nombre lista. Posteriormente abrimos y cerramos llave y dentro colocamos una lista de cadenas. Cuando colocamos corchetes dentro del tipo, estarás creando un conjunto de datos. Vamos a crear el primero que se va a llamar por este conjunto de nombres. Voy a colocar varios nombres y tenemos una lista que da la casualidad que son nombres, pero puede ser otra lista cuando tenemos el mismo tipo de dato. Pero cuando el for each pueda recorrer esta lista dentro de la instrucción, hacemos lo siguiente. Vamos a crear una cadena que va a ser X, que va a recorrer la lista. En este for es lo que denominamos un for avanzado, donde decimos de lista toma todos los elementos y para mí, que soy el desarrollador, va a ser X. Y con esto va a hacer lo que yo quiera o voy a hacer lo que yo desee. Vamos a colocar aquí que vamos a imprimir a X y a darle ejecutar. Vemos cómo me despliega cada uno de los elementos que le indiqué. Este tipo de ciclo en la programación en general lo podemos considerar una buena práctica, ya que podemos ver que no hace cálculos matemáticos y aparte podemos ver si ya terminamos de ejecutar y se basa en propiedades que ya se tienen como el tamaño. Y en este no se hacen cálculos matemáticos, sino más bien que los recursos de la máquina no tenemos que calcularlos sobre la marcha, sino que en un for simple este cálculo se debe hacer cada vez que se ejecuta el ciclo, por lo que este for each se va a considerar como una buena práctica para casos donde no. En este caso es la mejor forma de hacer este recorrido, ya que si probamos con otro ciclo, este ciclo no tiene comparación en cuanto a rendimiento y optimización de recursos.